la verdad que muy contento de estar acá en Córdoba compartiendo estos días. Gracias por venir, ¿no? Muchas gracias por la Gracias invitación. por estar aquí, fundamentalmente por aceptar esta charla que tratemos de que sea amena. Che, Pepe, ¿cuándo se te da por esto de cura? En la secundaria. Realmente yo tenía ganas de ser, en el momento se me ocurrió ser maestro rural. Ajá. Yo vivía en la ciudad de Buenos Aires y maestro rural, después pasé en tratar de ser profesor, pero siempre tuve esa inquietud del servicio. Después, quizás por el buen ejemplo del cura que conocí, que después me presentó al seminario, vi en esa orientación el llamado de Dios, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Y cuándo te ordenás? En el 87. ¿Ya llevas directamente a las villas? No, estuve en otros barrios. Estuve en barrio de Barracas, en la otra parte de Barracas, una zona de un barrio común, el viejo Barracas, donde está la iglesia de Santa Lucía, en el barrio de Congreso, donde está la parroquia de Santa Rosa de Lima, y estuve después en una zona de Devoto. Pero toda tu tarea fue dedicada específicamente a los sectores vulnerables, es decir, ahí es donde más inserción estaba tu mensaje. Sí, porque realmente en el seminario influyó mucho para mí esa opción por los pobres que nos pedía la iglesia. Ajá. O sea, además de esa gana de trabajar por la juventud y por la infancia, en transmitir esos valores del Evangelio que me parecía importante, porque los recibí así del sacerdote que nos contagió eso, también el trabajar fundamentalmente por los pobres. Entonces, en el lugar donde estuve, no sé, había casas tomadas, claro, o por ahí había algún conventillo, y siempre trataba de empezar el trabajo por esos lados, ¿no? Pepe, ¿vos crees que la pobreza es un instrumento de los políticos y la política para ganar elecciones? No, pero que se puede dar como consecuencia muchas veces sí, ¿no? Yo creo que la pobreza más bien es un problema más grave, ¿no? Se habla de yo diría, de las faltas yo diría la caridad que puede tener una sociedad, ¿no? Entonces, creo que es un tema mucho más profundo, pero muchas veces puede ser funcional. ¿Dónde crees que está el origen de la pobreza en la actualidad? Yo creo que se generó en la Argentina una sociedad muy individualista. O sea, no es que la pobreza se inició décadas atrás, porque siempre hubo pobres. Sí. El punto está en que hubo una sociedad que hizo mucho hincapié en lo personal, en el bienestar personal, en las metas personales y no en las metas comunitarias, ni fijarse en lo que el otro necesitaba, ¿no? Entonces, creo que eso influyó en ese momento y influye en la actualidad, ¿no? Es cierto lo que decís de que esto de que pobres hubo siempre, pues Monseñor Angelelli precisamente decía que los pobres no han existido, sí, han existido, pero depende de la conducta de los hombres para que dejen de existir. Exacto. Es decir, ¿cómo ves las conductas de los hombres, de los que tienen responsabilidades políticas para tratar de alguna manera de vencer con ese flagelo? Yo creo que uno de los planteos fundamentales que tiene que hacerse el que tiene un cargo, una responsabilidad, sea un funcionario del Estado, sea un sacerdote, sea no sé, un presidente de un club. Lo que tiene que hacer es conocer a los pobres, claro, estar con los pobres, bueno, en el caso de poder vivir, inclusive mejor. De esa manera va realmente a buscar soluciones que partan desde ellos. Como se dice habitualmente, embarrarse. Exacto. Yo creo que es el mejor método y es la única forma de poder derribar a veces inclusive los conceptos que pueden ser parte de, no sé, de la formación que puede tener el funcionario o el sacerdote o la persona, el intelectual, ¿no? En el conocimiento del otro es donde se rompen los muros y bueno, a partir de allí se puede construir algo desde la gente. Construir algo desde la gente, es decir, la revolución generalmente comienza de las bases, ¿no? Ahora, ¿cómo compatibilizás eso cuando la pobreza se basa, o mejor dicho, es uno de los ejes, la ruptura del tejido familiar, de la estructura del tejido familiar? ¿Crees que ese es el único motivo o hay otros motivos que inciden fundamentalmente para que eso se propague de una forma cada vez más acentuada?
Puede ser, es decir, al tener una sociedad tan individualista, por ahí intelectuales que están muy lejanos de la realidad muchas veces, tanto puede ser de un sector o de otro, ¿no? Porque a veces alguno piensa que tiene ideas muy progresistas o revolucionarias y a la larga termina repitiendo conceptos que aprenden en un libro, pero no de la gente. Claro. Entonces, y el otro lo mismo, ¿no? Desde el otro sector, por ahí un sector mucho más conservador, pasa lo mismo. La única actitud que puede ayudar es la humildad, o sea, frente a una realidad que no se puede dejar de ver, porque es una realidad que tenemos en nuestros barrios, en las provincias, en las grandes ciudades, como vivo yo, acercarnos al pobre y a partir de ahí. Y bueno, evidentemente tenemos una sociedad que no supo mantener valores que en su momento fueron importantes. Claro. Y que hay que volver a ellos, que fueron valores que sirvieron para la crianza, sí, ¿no? de muchas generaciones, ¿no? ¿Y cómo recuperás eso cuando no hay espejos, no hay ejemplos donde mirarse? Hay ejemplos y a veces esos ejemplos no son tan divulgados, tan promocionados, ¿no? Yo creo que a veces tenemos que poner ejemplos, no sé, en cada barrio. Yo, por ejemplo, esto de Daniel de la Sierra, que en la presentación, sí, te agradezco que lo pusieron, era un cura casi olvidado, tenía solamente los sacerdotes de las villas, un sacerdote que ha hecho muchísimo, que cuando fue la época de la dictadura, inclusive él termina la iglesia como un signo de resistencia, trata no solamente de, a través de un amparo, ayudar a que la gente no sea expulsada, sino también con creatividad arma una cooperativa de vivienda. La cooperativa de vivienda, desde la fe, te dan una iglesia en el medio construida por ellos. Entonces, ese personaje tan importante para el barrio, bueno, lo que hicimos los curas cuando llegamos fue preguntar a la gente, ¿quién fue la persona más importante de tu barrio? Claro. Y fue Daniel de la Sierra, te dicen. Ajá. Pero bueno, en cada barrio, en cada provincia, hoy venía escuchando en la radio, había un maestro de Humahuaca. Tú decís, hay personas que son los verdaderos, las verdaderas imágenes, ejemplos que necesitan los pibes para... Prototipos. Exacto. Ahora, digo, ¿cómo le haces entrar en la cabeza a los chicos que vos procurás instruirlos sobre decencia, sobre honestidad, sobre ética y moral, cuando te encontrás que el espectro político está bañado en corrupción, cuando los ejemplos, o te encontrás con patrimonios desmesuradamente creciendo de un año para otro, matrimonio presidencial, por ejemplo, o casos que son escandalosos desde el punto de vista de la exacción que se le hace al erario público? ¿Cómo le decís, cómo compatibilizás el ejemplo que tenés que darle de seriedad, de esencia a ese chico que está viendo que por el otro lado se la roban toda? Yo creo que ahí es importante y hablar desde la fe del Evangelio, ¿no? O sea, para nosotros desde la fe cristiana lo importante es la mirada que tiene Dios sobre uno, ¿no? Y creo que hay que hacer hincapié, y aunque a veces suena a un mensaje, te diría casi de una palabra dicha de un púlpito, pero en el fondo son palabras profundas que tienen que ver con el crecimiento espiritual de la persona, ¿no? Entonces, en el fondo lo importante no va a ser parecerse a aquel que acumuló dinero, aquel que hizo dinero a costilla de los demás, aquel que para lograr una meta buscó cualquier forma, sino realmente llevar una vida cristiana con los valores que Jesús nos enseña, ¿no? Entonces ahí está el desafío grande. De claro, vos dijiste una cosa importante, es decir, instruir a través del Evangelio. ¿Nunca recibiste digamos, la contrarréplica de alguien o la réplica de alguien cuando vos lo tratás de... Yo con el Evangelio no como, padre? Sí, pero realmente eso muchas veces es una especie de excusa, porque yo tengo en el barrio albañiles que se trabajan todo, que llevan con mucha alegría el pan a la mesa porque se laburaron todo el día, ¿no? Muchas veces los que dicen eso tratan de justificar actitudes inmorales, ¿no? Claro, claro. Pero en general, digo, es importante volver a los ideales, a los valores, no sé, los que construyeron nuestro país. Vos sabrás la historia de Güemes o de
son tipos que dieron todo, sin ir a las figuras por ahí que uno conoce en la iglesia, a los santos de la iglesia. O sea, momentos en donde a lo mejor ni siquiera tienen un buen ejemplo. Claro, ¿no? claro. Sin embargo, Hablando de ejemplos de la iglesia, antes de seguir con el tema, digo, ¿cómo ves la iglesia hoy, esta iglesia que de repente transmite el Evangelio de Dios, pero hacia adentro oculta pederastas, degenerados, homosexuales? ¿Cómo lo ves eso? bueno, la iglesia es